Bien, el día de hoy entonces, como comentábamos hace un momento, vamos a trabajar el tema del balanceo de ecuaciones químicas por el método de oxidorreducción. Pero vamos a repasar aquí un momento a qué nos referimos cuando hablamos de oxidorreducción. Recordemos que un elemento puede tener su estado neutro, ¿cierto? Que es cuando está en su estado libre o en forma de molécula fundamental, que es cuando tiene estado cero. Si él empieza a perder electrones, pierde cargas negativas. Al perder cargas negativas, un elemento se carga positivamente, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, chicos, tenemos claro que cuando Sí, un señora. elemento pierde electrones se carga positivamente, ¿cierto? Entonces, si un elemento pasa de 0 a +1 es porque perdió un electrón. Si pasa de 0 a +2, pues es porque perdió 2 electrones, ¿sí? Ese proceso donde hay pérdida de electrones que nosotros podemos encontrar en algunas reacciones químicas, ¿cómo se le llama? Cuando un elemento pierde electrones, ¿se le llama como? ¿Oxidación o reducción? Se le llama oxidación. Entonces, cuando un elemento aumenta su estado de oxidación, esto se da porque hay pérdida de electrones. ¿Listo? Pérdida de electrones. Y este proceso, entonces, ¿cómo dijimos que se llama? Oxidación. Listo. Entonces, siempre que se aumente el estado de oxidación, sabemos que hay un proceso de oxidación, pero en otras ocasiones no se aumenta el estado de oxidación, sino que disminuye. Entonces pasa un ejemplo, pasa un elemento de tener estado 0 a tener estado -1, -2, -3, ¿cierto? Y que su estado de oxidación disminuya me está implicando que está tomando cargas negativas, es decir, que se está reduciendo. Lo contrario a la oxidación es la reducción. Bien, entonces por eso cuando un elemento no aumenta, sino que disminuye su estado de oxidación, es decir, vamos de derecha a izquierda en nuestra escala numérica para el estado de oxidación, es porque hay ganancia ¿de qué? ¿De qué partículas? De electrones. Listo, ganancia de electrones. ¿Y cómo dijimos que se le llama a este proceso? Reducción. Reducción. Listo, reducción. ¿Vale? Entonces recuerden, son contrarios. Mientras uno se oxida, el otro se reduce. Mientras uno se oxida dando electrones, el otro se reduce tomando los electrones, ¿vale? Bueno, eso es para que lo tengamos presente ahorita en nuestro proceso de balanceo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de balanceo por oxidorreducción para que miremos cómo nosotros podemos o debemos analizar esta información o aprovechar esta información después de que asignamos los estados de oxidación. Entonces, planteemos un ejemplo. Ejemplo 1. Bien, vamos a plantear la siguiente ecuación. Bien, lo primero que yo hago cuando tengo la ecuación química, ¿qué es? Cuando voy a empezar a balancear. Entonces, como vamos a hacer el proceso de balanceo por óxido de reducción, vamos a asignar los estados de oxidación y después de asignar los estados de oxidación, vamos a mirar a qué elementos de la ecuación química le cambia el estado de oxidación. Es decir, vamos a mirar si el manganeso en los reactivos tiene el mismo estado de oxidación que en los productos. ¿Listo? Ese es nuestro primer paso. Entonces, vamos a mirar. Recordemos que siempre partimos de las reglas que siempre hemos usado desde el principio, que el oxígeno es siempre, ¿qué? Con estado de oxidación, ¿cuánto? -2. -2, que el hidrógeno siempre es estado de oxidación, ¿cuánto? +1. +1, que cualquier elemento en su estado libre, y que cualquier elemento en su estado libre o en forma de molécula fundamental tiene estado de oxidación, ¿cuánto? 0. 0, listo, entonces asignemos los estados. Bien, entonces observamos, después de asignar los estados de oxidación aplicando las normas que conocemos, observamos dos cosas. En primer lugar, les pregunto, chicos, ¿a alguien le cambió el estado de oxidación? ¿Hay algún elemento de la ecuación química que le haya cambiado el estado de oxidación entre reactivos y productos? Al manganeso y al cloro. Sí. No, al cloro no. A ver, miren a ver y me dicen. Bueno, al manganeso, voy marcando el manganeso. ¿A quién más le cambió el estado de oxidación? Y al cloro, sí.
Y al cloro lo que pasa es que no todos los cloros cambiaron estados de oxidación, ¿cierto? Pero este cloro sí inicialmente estaba en -1 y parte del cloro cambia su estado de oxidación a 0. ¿Por qué digo que parte del cloro? Porque la otra parte del cloro sigue estando aquí como -1, ¿cierto? Pero yo voy a seleccionar aquel al que le cambió su estado de oxidación, ¿vale? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar nota de esos dos elementos planteando unas semireacciones o unas reacciones más cortas donde los extraigo a ellos de la reacción final y los pongo aparte por separadito a cada uno. Veamos entonces cómo hacemos ese proceso. Luego que yo extraigo los elementos a los que les cambia el estado de oxidación en la ecuación principal, yo voy a mirar lo siguiente. Antes de mirar quién ganó, quién perdió electrones, si se oxidó, si se redujo y todo este tema, yo voy a equilibrar esas reacciones pequeñitas por separado. Entonces, yo veo el manganeso y puedo mirar que hay un manganeso antes y un manganeso después, ¿cierto? Pero los cloros, resulta que yo veo un cloro en los productos, aquí en los reactivos de mi semireacción, y en los productos veo ¿cuántos? Veo que aquí hay 2. 2, ¿sí? Entonces, antes de mirar cuántos electrones se ganan o se pierden, yo voy a balancear esas semireacciones solitas por separado. Es decir, si yo veo 2 cloros en los productos, entonces voy a colocar 2 cloros en los reactivos para que me queden cuadrados. Ahora sí voy a mirar cuántos electrones ganaron, perdieron, quién ganó, quién perdió, etc. Miremos el manganeso, pasó de +4 a +2, ¿cierto? Pasó de tener +4 en los reactivos a tener +2 en los productos. ¿Qué pasó entonces con ese estado de oxidación del manganeso? ¿Subió o bajó? Perdió electrones. Entonces ganó, bajó su estado de oxidación, ¿cierto? Listo. Bajó de 4, porque de 4 a 2 está bajando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasó de +4, que estaba por acá, a +2, fuimos de dónde hacia dónde. De derecha a izquierda en nuestra recta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Ganó o perdió electrones? Ganó electrones. Que ganó exacto. Miren que la recta nos sirve para tener claro eso, ¿cierto? ¿Cuántos electrones ganó? La cantidad de unidades que haya bajado. ¿Cuántos electrones ganó? Menos 2. 2 electrones. Ajá, 2, ¿cierto? Porque pasó de tener un estado de +4 a tener un estado de +2. Entonces quiere decir que él ganó 2 electrones. Esos 2 electrones que ganó fueron los que hicieron que su estado de oxidación bajara 2 unidades. Ahora miremos el cloro. Resulta que el cloro que estaba en -1 pasó a ser cloro 0. Entonces miren, pasó de -1, ¿cierto? A cloro 0. Es decir, fue de izquierda a derecha. ¿Su estado de oxidación aumentó o disminuyó? Cuando yo paso de -1 a 0, ¿aumento o disminuyo el valor? ¿Aumenta? Aumenta, ¿cierto? Pasó de -1 a 0. ¿Ganó o perdió electrones? Perdió electrones. Ganó. Perdió electrones, ¿cierto? Perdió. Listo. Exactamente, perdió electrones. Entonces, ¿cuántos electrones perdió? Si yo tuviera un solo cloro, cada uno perdería ¿cuántos electrones? Pues tantas unidades como haya cambiado su estado de oxidación, ¿sí? Entonces, si pasó de -1 a 0, un electrón, pero resulta que yo tengo 2 cloros. Como tengo 2 cloros, entonces cada cloro Entonces perdió, pierde 2 electrones. exacto, cada cloro pierde 1, pero en total se pierden 2 electrones. 2 electrones. ¿Sí? Entonces, cuando yo observo que ya los electrones ganados y perdidos son iguales, ahí se acaba mi análisis. Entonces, miren, yo digo, como aquí los electrones que se ganaron por un lado son iguales ya a los electrones que se perdieron, entonces, ¿qué voy a hacer yo? En primer lugar, voy a dejar la anotación, ¿no?, de esa observación. Ya después de que he visto que los electrones ganados entonces son iguales a los electrones perdidos, lo que yo voy a hacer es que los coeficientes que me quedaron aquí en mis reacciones, en este caso solo tengo uno, bueno, uno diferente de uno, ¿no? Solo tengo uno que sería el 2 que acompaña el cloro. Esos coeficientes yo me los voy a traer a la reacción original, a mi ecuación original, y se los voy a colocar ¿a quién? Aquel componente de la ecuación donde esté el cloro, o sea, aquel reactivo donde esté el cloro. ¿Cuál es el reactivo donde está el cloro? Por aquí está el cloro, ¿sí?
Entonces, a ese reactivo yo le voy a colocar un 2 al ladito. ¿No? Entonces yo digo, bueno, aquí le voy a colocar un 2. Verifiquemos si así ya me queda balanceada la ecuación. Entonces yo empiezo a hacer el conteo. ¿Cuáles son los metales que yo tengo en mi ecuación química? El manganeso. Entonces Y empiezo el- a hacer el... Ajá. Y empiezo a hacer el conteo. ¿Listo? Metales, manganeso, luego los no metales, en este caso, ¿qué sería quién? El cloro. Cloro. Listo, Y el el cloro. hidrógeno. Y por último, ajá, el oxígeno y el hidrógeno. Tengo el cloro y por último el oxígeno y el hidrógeno. ¿Cuántos manganesos tengo en los reactivos? Pues vamos a contarlos. ¿Listo? Vamos a contarlos recordando que si yo no tengo un coeficiente al ladito del elemento, yo asumo que hay que número. Un 1. ¿Listo? ¿Cuántos manganesos tengo en los reactivos entonces? 1. 1, ¿cierto? Voy a colocar los coeficientes. Eso no es necesario que lo coloquen porque ya ustedes lo asumen, pero lo coloco porque estamos hasta ahora practicando en los ejemplos. Listo, entonces yo digo manganesos en los reactivos, hay uno solo, ¿cierto? Un manganeso. Manganesos en los productos, ¿cuántos observamos? 1. 1, ¿cierto? Cloros en los reactivos. Entonces, miren, aquí tengo este 2 que sabemos que pertenece a todo el compuesto. ¿Cuántos cloros tenemos? 2. 2. Listo, 2 cloros. ¿Y en los productos cuántos cloros tenemos? Entonces tenemos, por un lado tengo 2 del cloruro de manganeso, ¿cierto? Que tengo acá. Y tengo por aquí otros 2, es decir, que cloros en los productos tengo un total de ¿cuántos? ¿Y de 2? 4. 2. De 4. De 4 porque tengo 2 con el manganeso y otros 2 que están solitos. ¿Sí? Entonces me daría un Ok. total de 4 cloros. 4. Listo. Oxígenos en los reactivos. Entonces, ¿cuánto tengo? Este 1, como es del compuesto, pertenece al oxígeno. 1 por 2. 2. 2, ¿cierto? Y ya no tengo más oxígenos en los reactivos. Entonces, quiere decir que tengo 2 oxígenos. Ahora miremos los oxígenos de los productos. Solo tengo oxígeno en el agua. ¿Sí? Solo tengo oxígeno acá. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1. Unito. Listo. Y los hidrógenos. Hidrógenos en los reactivos. Este 2 es del compuesto, entonces pertenece también al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Tenemos que hay 2. 2. Y 2. en los productos, 1 por 2 del subíndice del agua me da un total de 2. 2. listo, de 2. ¿Quién me estaba desbalanceando la ecuación? El cloro. El cloro, ¿cierto? Y miren, aquí tengo 2 y aquí tengo 4. Cuando la ecuación no me... Y el oxígeno. Cuando la ecuación no me queda cuadrada, en el momento en que yo reemplazo los coeficientes que aparecen acá, después de igualar los electrones ganados y electrones perdidos, entonces yo cuadro por tanteo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un tanteo. ¿Listo? ¿Qué me faltaría entonces? Pues me faltan 2 cloros a la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que ya sé que si aquí no me sirve este 2, tengo que colocar ¿qué numerito para que me cuadre? 1. Borraste el hidrógeno. ¿Cuántos cloros necesito en los reactivos para que me queden igualados? Miren que tengo solo 2, ¿cierto? Bueno, ya borro el 2, pero tenía 2. Entonces, ¿qué numerito puedo colocar ahí que no me queden faltando cloros en los reactivos? 4. Entonces podría colocar un 4. Listo. Cuando yo coloco el 4, dejo de tener 2 cloros para tener 4. Pero también, ojo ahí, porque también ahí estoy cambiando los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos me quedan entonces? 4. Listo. 4. 4 hidrógenos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Pues que tendré que cuadrar, ya cuadré metales, no metales. Ahora miremos cómo cuadramos el oxígeno y el hidrógeno. Tengo el oxígeno para tener 2 oxígenos en los productos. Entonces aquí tengo 2, en 2 tengo en los reactivos y aquí tengo 1. ¿Qué coeficiente le coloco al agua para igualar? 2. Exactamente, listo. Entonces le colocamos un 2, ¿vale? Y vamos a ver entonces, yo digo ya no va a ser 1, ahora le vamos a colocar un 2.
2. Listo, y contemos otra vez. Cada vez que yo pongo un coeficiente nuevo, tengo que volver a contar lo que él me afecta. ¿Listo? Entonces, este 2 me cambia los hidrógenos de los productos. ¿Cuántos hidrógenos me quedan en los productos? Hidrógenos. 4. 4. Eso, 4, 2 por 2 me quedan 4. Listo. Entonces me quedan, que ya no es 1, ahora son 4. Y los oxígenos, entonces también me cambiaron. ¿Cuántos oxígenos me quedaron en los productos? 2. Listo, entonces tengo los ay, esperen un segundito. Coloqué 4 con los oxígenos y eran los hidrógenos. Sí, lo siento. El 4 era acá. Y ahora sí los oxígenos, que me quedan 2. ¿Sí? Bueno, Ahora sí se y equilibran listo. las cargas. ¿Cómo? Y ahora sí, listo, ya quedaron equilibrados. Ahí ya estoy dando cumplimiento al equilibrio de la ecuación. Y si yo saco masas, las masas de los reactivos seguramente me van a dar igual a las masas de los productos porque tengo igual cantidad de átomos al lado y lado de la ecuación. ¿Listo? Listo.